Estimados hermanos, hoy en este estudio de Apocalipsis entramos en el capítulo 20. Para aquellos que nos siguen por YouTube o por nuestra página de Facebook, decirles que precisamente en nuestro canal de YouTube tienen todos los anteriores capítulos de este libro de bendición, que sin duda es el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar este capítulo 20. Los 1000 años. Así titula Reina Valera. Dice en el versículo 1 al 3, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Como hemos dicho en las anteriores clases, el libro de Apocalipsis no es un libro desde el punto de vista del tiempo lineal. Ni siquiera lo tenemos que acompasar a nuestro tiempo, porque es el tiempo de Dios. Y los eventos que le muestra el Señor Jesucristo al apóstol Juan pasan por momentos en el pasado, por momentos en el presente y se proyectan en el tiempo futuro. Por eso a veces es bastante difícil comprender si nosotros tomamos el relato de Apocalipsis de un tiempo lineal. Tampoco es literal todo lo que se expresa en el libro de Apocalipsis, porque obviamente hay mucho simbolismo, pero hay también elementos que son literales. Vamos a tratar de comprender este capítulo. Es un capítulo un poco más difícil. Ya nos acercamos al final, al tiempo final. Pero muchas cosas que se relatan en este capítulo 20 ya la hemos visto en capítulos anteriores porque se dieron en un tiempo determinado. Fundamentalmente la segunda venida de Cristo, que por encima de que vamos a estudiarla en particular, en su momento, luego finalicemos los capítulos de Apocalipsis, analizaremos la segunda venida de Cristo, analizaremos la semana 70 de Daniel, haremos un resumen de todo el Apocalipsis. Bueno, un largo periodo de poder y de testimonio para la Iglesia, en la cual es mantenida lejos de la presencia de la serpiente, la influencia del diablo refrenada. Lo vimos en los capítulos 11 y 12. Y un breve periodo de la más severa persecución también se vio ya como una manifestación de ese poco tiempo de Satanás, una manifestación muy terrible y final del poder perseguidor del anticristo. La sola y única segunda venida de Cristo para el juicio, ese es un elemento fundamental en todo este relato. Veamos que luego en los versículos 4 y 6 hay un largo periodo de poder para la Iglesia, ya que Satanás ha sido atado. Permanece atado durante 1000 años, es decir, durante toda la era evangélica. En el cielo las almas de los redimidos viven y reinan con Cristo, mientras tanto. Y luego en los versículos 7 a 10 veremos un breve periodo de la más severa persecución.
Satanás congrega el ejército de Gag y de Magog contra la iglesia, que ya hemos visto es aquella batalla de Armagedón. Y luego del versículo 11 al 15 se habla de la segunda, sola y única segunda venida de Cristo para el juicio. Una vez que podamos ver este orden de eventos o programa de la historia, se nos hace un poco más fácil entender el Apocalipsis 20. Solamente será necesario recordar ese orden de sucesión que va desde la primera venida de Cristo, que es seguida por un largo periodo en el cual Satanás permanece atado. A su vez es seguido por lo que se denomina poco tiempo de Satanás, y además el poco tiempo de Satanás es seguido por la segunda venida de Cristo, es decir, su venida para el juicio. Esos son los relatos. Debe quedar claro cuando leamos Apocalipsis 20 que los 1000 años anteceden a la segunda venida de nuestro Señor para el juicio. Hay gente que dice que es posterior, viene la segunda venida de Cristo y luego comienzan los 1000 años. Como hay gente que dice que el arrebatamiento de la iglesia se produce antes de la segunda venida de Cristo, en un rapto que se da secretamente, cosa que no, desde nuestro punto de vista, no tiene fundamento bíblico. Pero en fin, no se describe esta segunda venida para el juicio hasta que llegamos al versículo 11. Es claro que la teoría de los llamados premilenarios está en contraposición a estos hechos. Sin embargo, aunque en Apocalipsis 20 recorremos el mismo terreno que en las visiones anteriores, a saber, este tiempo entero, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, la consideramos desde un aspecto diferente. Recordemos que Apocalipsis 12 introduce a 5 enemigos de la iglesia, y todos caen juntos. Sin embargo, el relato de su derrota se encuentra en distintas visiones. Las visiones anteriores nos han contado lo que sucede a 4 de los 5 enemigos presentados en el capítulo 12. Y queda uno solo. ¿Quién es? Es precisamente el mismo Satanás. Y se describe su derrota en nuestra visión actual, que vemos ahora. En esta conexión recordemos el tema principal del libro entero, del Apocalipsis: la victoria de Cristo y de su iglesia sobre todos sus enemigos. Ese es el tema principal de Apocalipsis. Tenemos que entenderlo claramente. Cuando Satanás también es arrojado al lago de fuego y azufre, ahí en el versículo 10, no queda ni un solo enemigo para atacar y dejar a la iglesia. Somos vencedores. Y aún somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque no solamente triunfamos sobre todos los enemigos, sino también vivimos y reinamos con Cristo. Apocalipsis 20, versículo 22, se muestra la victoria por medio de Cristo, que van a participar muchos de los que no resistieron, nos resistieron en el tiempo pasado. Allí, en verdad, se demuestra que somos vencedores. Satanás es atado, ahí en los versículos 1 al 3 que leíamos, por 1000 años y arrojado al abismo. Juan ve un ángel descendiendo del cielo. Y el ángel nuevamente aparece con una llave
con la cual va a cerrar el abismo. Este abismo es un hoyo profundo cuya entrada es un pozo. Fíjense ustedes, que tiene una tapa. Y esta tapa puede ser abierta, como sucede en el Apocalipsis 9.2, cerrada, como sucede acá en el versículo 3 del capítulo 20, e incluso sellada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo esto es simbólico. Fíjense, colgada de la mano del ángel hay una cadena, donde evidentemente está listo para atar a alguien con el fin de encerrarlo en el abismo. ¿Qué sucede? Juan ve de repente al dragón, ese dragón fuerte, astuto, grotesco. Es la serpiente antigua, sagaz y engañosa. Bueno, para poder describirle aún con mayor exactitud se le llama también el diablo, es decir, calumniador, Satanás, adversario, acusador falso. En ese momento, estando en espíritu, Juan, el apóstol Juan, nota ahora que el ángel prende a Satanás, la hace impotente y le ata segura y firmemente. Y es así que el diablo permanece atado durante 1000 años. Estos 1000 años son también relativos. No podemos comparar todo este relato de Jesucristo con el tiempo que se estableció muy a posteriori y que es el convenio que tenemos nosotros de acuerdo a la rotación de la Tierra, del Sol, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, pero en fin, tomemos una medida. El ángel le arroja al abismo y lo encierra y pone un sello sobre él. Así Satanás permanece encerrado durante 1000 años. Después tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Uno se pregunta, hermano, ¿cuál es el significado de este símbolo? Para poder entender lo que significa en verdad atar y arrojar a Satanás al abismo, tenemos que plantearnos primeramente la pregunta: ¿qué significado e importancia tenía precisamente este pasaje para los cristianos perseguidos en el tiempo de Juan? Por lo tanto, tendríamos que transportarnos nuevamente al pasado, al mundo de Juan, e imaginemos que la lenta manecilla del reloj de la historia nos indica que estamos en el primer siglo después de Cristo. Ahora veamos cuál es la situación. El cuadro es terrible, de una desolación espiritual, una abundancia de idolatría, las calles y los santuarios de la Roma imperial son verdaderamente horribles, las abominaciones, la suciedad, la corrupción, las supersticiones, los vicios que acompañan a las fiestas paganas de aquel entonces. Por todo el mundo, las capillas, los templos están llenos de adoradores ignorantes y también desesperados. Se ve en el panorama unas cuantas iglesias dispersas establecidas por medio de los esfuerzos del apóstol Pablo y de otros hermanos cristianos. Respecto a lo demás, el paganismo triunfa por todas partes en ese tiempo. Ahora, retrocedamos al reloj de la historia hasta aquel periodo largo antes de la ascensión de Cristo. Y veremos que todas las naciones, salvo los judíos, están bajo el dominio de Satanás en ese tiempo. Claro que no en el sentido absoluto de la palabra, porque el reinado de Dios es siempre supremo, sino en el sentido que le da, por ejemplo, Hechos, el capítulo de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 16, que dice: en las edades pasadas Dios ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si durante esta época actual, el diablo siga los entendimientos de los incrédulos, ¿cuánto más durante la
la visión antigua, el tiempo antiguo. Uno se pregunta, ¿no cambiará nunca esta condición? ¿Continuará siempre esta época del Antiguo Testamento? ¿Mantendrá el diablo su dominio sobre las gentes de la tierra? ¿Acaso no penetrará nunca en los palacios y en las casas de Asia y de Europa la luz del glorioso Evangelio? ¿Continuarán para siempre estas intensas tinieblas morales y espirituales? ¿Ha encerrado Dios con ira sus piedades? La respuesta es muy clara. Alegrémonos, regocijémonos, porque Cristo puede decir, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso lo vemos en el Salmo 2, versículos 7 y 8. Además, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Y ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Las leyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Sebá ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado, como lo especifica el Salmo 72. Aquí será la profecía, precisamente. Las tinieblas espirituales que cubren las naciones no continuarán. Satanás no engañará más las naciones. Y ahora el cumplimiento de eso. Jesús nace y empieza su ministerio. Los fariseos le acusan de echar demonios por el poder mismo de Satanás. ¿Recuerdan? O sea, ahí tenemos un ejemplo del enfrentamiento. Y él le contesta, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, es decir, de Satanás, y saquear sus bienes si primero no le ata? Fíjense la pregunta que se formula Jesucristo, y entonces saqueará su casa. Está en Mateo capítulo 12, versículo 29. Allí Mateo usa exactamente la misma palabra, atar, que se encuentra aquí en el Apocalipsis 20 que estamos estudiando. Esta obra de atar a Satanás empezó cuando nuestro Señor triunfó sobre él durante las tentaciones en el desierto. ¿Se acuerdan? Mateo 4, versículo 1 al 11, está también en Lucas. Y producto de ello, Cristo comienza a echar fuera demonios. El poder y la influencia de Satanás que ejerce sobre el pueblo engañado empieza a reducirse. En el versículo 22 de Apocalipsis 20, la victoria por medio de Cristo también se manifiesta. Y cuando los 70 misioneros regresaron, dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Observe lo que le dijo el Señor. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En este pasaje de la caída del cielo de parte del diablo, se asocia con la actividad misionera de los 70, precisamente. Es un pasaje muy importante que servirá de mucha ayuda para explicar Apocalipsis 20. También en otra ocasión, ciertos griegos quisieron ver a Jesús y le decían, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
le dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí se usa una palabra en este pasaje que tiene en el original la misma raíz que la palabra que hemos traducido como arrojar o lanzar al abismo en este Apocalipsis 20. Aún más importante es el hecho de que Juan, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en los versículos 20 y 32, habla de echar fuera a Satanás, que se relaciona con el hecho de que no solamente los judíos, como era la regla de los tiempos pasados, sino todos, tanto griegos como judíos, serán atraídos a Cristo. Todo esto sucederá como resultado del sufrimiento de Cristo en la cruz y el envío del Espíritu Santo. Si uno va a Colosenses capítulo 2, el versículo 15, se asocia claramente el despojo de Satanás y de sus ejércitos con el triunfo de Cristo en la cruz. Y en Apocalipsis 12, habíamos estudiado que se demuestra claramente que el lanzar fuera a Satanás fue el resultado de la coronación de Cristo. Por lo tanto, en todos estos pasajes, el atar y el lanzar fuera o la caída de Satanás se relaciona de alguna manera con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando decimos la primera venida, aludimos a todos los eventos relacionados con ella, desde la encarnación hasta la coronación. Por lo tanto, podemos decir que el atar a Satanás, según estos pasajes que hemos estado mencionando, empieza con aquella primera venida. Además, en algunos textos que hemos citado, este atar se relaciona claramente, como decíamos, con la obra de las misiones y con la expansión de este testimonio de la Iglesia entre las naciones. Antes de la venida de Cristo, su victoria sobre el diablo en las tentaciones, su ministerio, su muerte, su ascensión, su coronación, la salvación, antes se limitaba mayormente a los judíos. Dios había permitido que Satanás cegara los ojos de las naciones, de modo que éstas andaban en sus propios caminos. Un gran cambio iba a acontecer. La verdad del Evangelio reemplazaría gradualmente la mentira del diablo. Satanás es atado a fin de que no pueda engañar más las naciones. Y Cristo atraerá a todos a sí mismo. Los elegidos de todas las naciones serán salvos. Por tanto, en estrecha armonía con todos estos pasajes bíblicos, tiene que basarse siempre el estudio de las Escrituras. Aquí en Apocalipsis 20, entre el 1 y 3, versículo 1 y 3, atar a Satanás y arrojado al abismo para permanecer allí por 1000 años, indica que durante esta era evangélica actual, que empieza con la primera venida de Cristo, como decía, y se extiende hasta su segunda venida, se restringe la influencia del diablo, se restringe en la tierra. No puede impedir la extensión de la Iglesia entre las naciones por medio de un activo programa misionero, que es lo que estamos haciendo acá nosotros hoy, con este grupo de misioneros. A lo largo de este periodo se impide que incite a las naciones, al mundo en general, a destruir la Iglesia como una poderosa institución misionera. Y recordemos que por medio de la predicación de la palabra administrada por el Espíritu Santo, los elegidos de todas las partes del mundo son traídos de las tinieblas a la luz. En este sentido, la Iglesia vence a las naciones y no las naciones a las iglesias. Durante este periodo se establecen iglesias, no solo individuos, pero instituciones y iglesias también son afectados más o menos por el evangelio de la gracia de Dios.
el aire mismo está lleno de evangelio. En las regiones donde el diablo se le había permitido ejercer autoridad casi ilimitada durante los tiempos del Antiguo Testamento, ahora se le fuerza a ver a los siervos de Cristo ganando poco a poco territorio. Y dentro de un término comparativamente breve, el cristianismo se extiende por todo el sur de Europa y conquista el continente entero. Y a medida que los siglos pasan, es proclamado por donde quiera, de modo que todos los confines de la tierra oyen el evangelio del crucificado. Y muchos se arrodillan delante de él. La iglesia se transforma en internacional. Esta iglesia internacional es muy poderosa. La iglesia de Dios se mueve como un poderoso ejército. Obviamente, la Biblia también se traduce en 1000 idiomas, se difunde, es el libro más vendido y más leído del mundo. No se puede estimar valores excesivos de la influencia del Evangelio sobre el pensamiento y la vida de la humanidad en este tiempo de los 1000 años. En algunos países, las benditas verdades del cristianismo afectan la vida humana en todos sus aspectos, a saber, el político, económico, social, intelectual. La única persona que no puede apreciar las glorias de la era milenaria en la que estamos viviendo ahora es la que carece del sentido histórico y por tanto es incapaz de ver el presente a la luz de las condiciones que prevalecieron por todo el mundo antes de la ascensión de Cristo. Realmente está cumpliéndose delante de nuestros mismos ojos la profecía que se encuentra en el Salmo 72. Pero no hay que malentender toda esta situación que estamos visualizando en esta era de los 1000 años actual. También estamos llegando a los tiempos finales de esa era, donde se acerca la venida de Cristo, donde la iglesia pasa de esa efervescencia maravillosa a la apostasía. Y ahí vamos a tener que unirnos todos, los que formamos el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, en las filas del ejército del Señor. Porque hay muchos que oirán el Evangelio, pero no le prestarán atención. Además, las trompetas del juicio de Dios no convertirán un mundo que está endureciéndose debido a la incredulidad. La mayoría estará siempre del lado del diablo. Nosotros rechazamos totalmente el sueño de una era de paz y prosperidad y justicia universal en la tierra que sea logrado por los hombres y que antecederá a la segunda venida de Cristo. De igual manera, hay que rechazar en forma categórica la idea similar de que en el desarrollo de la civilización todopoderosa, o sea, la ley de la evolución, efectuará una tendencia siempre ascendente. No, estamos cerrando los ojos frente a esas maldades que nos rodean. Tampoco ignoramos el hecho de que el humanismo contemporáneo que se esconde detrás del disfraz de una mejor interpretación del cristianismo es en realidad el gusano que está carcomiendo las raíces del árbol de la religión verdadera. Sin embargo, aunque estamos completamente enterados de todos estos síntomas de maldad y precursores de miseria, los hechos que hemos presentado en este estudio son verdaderos y ningún argumento puede cancelarlo. La Iglesia, en verdad, ejerce una tremenda influencia para el bien del conjunto de la humanidad. Está en saber ejercerlo y tratarlo. En ese sentido, no es un sentido total del diablo atado. Repetimos, el diablo no está atado en un sentido total. Su influencia está destruida parcialmente, está ganando espacios. Se le permite a Satanás ejercer su influencia para el mal en un círculo determinado.
de los cuales muchos entran, y donde se está conformando el nuevo orden mundial, con todo lo que significa la presentación luego, en el final de estos 1000 años del anticristo. Pero hay una cosa que no puede hacer durante todo este periodo el diablo. Puede hacer mucho durante este periodo actual de los 1000 años, pero hay una cosa que él no puede hacer durante este periodo. No puede destruir a la iglesia como una poderosa organización misionera. No puede hacerlo de ninguna manera, pese a que muchos están cayendo en la apostasía. Pero sabemos que hay un remanente, un remanente que significa algo glorioso para el pueblo de Dios. Por supuesto, en los versículos 4 a 6 describen la condición de los santos victoriosos en el cielo, allá, no en la tierra. Por supuesto, estos dos aspectos del milenio, el cielo y la tierra, nosotros aquí, los mártires en el cielo, junto al trono, adorando al Cordero inmolado, están muy estrechamente relacionados, es decir, el terrenal y el celestial, el atar a Satanás y el dominio de los santos. Satanás está atado y su influencia en la tierra se encuentra parcialmente paralizada debido al dominio personal de nuestro divino y humano mediador, como resultado de su obra redentora. Hay una conexión allí, con este dominio personal de Jesús en el cielo y de que las almas de los santos muertos reinan en lo alto, y ese dominio personal de Cristo en el cielo, y desde es la base fundamental de todas las visiones del Apocalipsis. Es la clave para la interpretación de los 1000 años. El reinado de los santos, que está en estos versículos 4 al 6 de este capítulo 20. Tenemos que retroceder nuestros pensamientos hasta el primer siglo, y las persecuciones romanas prevalecen. Los mártires colocan con calma en ese tiempo la cabeza bajo la espada del verdugo. Pablo y asimismo Santiago ya lo habían dicho. Antes que decir el emperador es señor o depositar incienso en el altar de algún sacerdote pagano en señal de adoración al emperador, los creyentes confiesan su adoración a Cristo. Y aún en medio de las llamas, cuando son lanzados a las fieras de los anfiteatros romanos. Pero Cristo no ha olvidado a sus discípulos, tan penosamente afligidos. Los sustenta para que puedan continuar siendo fieles hasta el fin. Es precisamente por esta razón que Él da a su iglesia la visión de las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y describe a estas almas, junto con todos los cristianos que murieron, que a su Señor en esta tierra está reinando con Jesús en el cielo. De hecho, es como si dijera, aquí en la tierra unos pocos años de sufrimiento, y allá, en aquella tierra, mejor que está arriba, viven y reinan con Cristo 1000 años. Verdaderamente los padecimientos de este tiempo actual ni siquiera son dignos de ser comparados con la gloria revelada a las almas de los creyentes que están reinando con su Señor exaltado en el cielo. Esa conexión con este reino de 1000 años descrito en los versículos 4 y 6, hay 3 cuestiones que tenemos que contestar. El reino de los 1000 años sucede donde están los tronos, porque leemos a donde dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Ahora, según el libro entero de Apocalipsis, el trono de Cristo y de su pueblo está ¿dónde? En el cielo. El reino de los 1000 años sucede donde están las almas de los mártires separadas de sus cuerpos, porque leemos lo que dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Juan ve almas, no cuerpos. Está pensando en almas sin cuerpos, porque leemos de los decapitados.
En este pasaje entero no hay ni siquiera una palabra respecto a una resurrección de cuerpos. Se hace hincapié a una manera de visualizar a los decapitados, una diferencia entre alma y cuerpo. Es verdad que a veces la palabra alma significa persona, como por ejemplo en Génesis 46, pero en aquel caso se puede sustituir por almas la palabra persona. No podemos hacer lo mismo en Apocalipsis 20. Las almas reinan durante todo este periodo actual hasta la segunda venida de Cristo. Después ya no serán las almas las que reinan. No, para ese entonces, cuerpo y alma estarán juntos de nuevo. Por tanto, en ese sentido, los santos reinarán, no por un periodo limitado, aunque largo, 1000 años, sino por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, capítulo 22, versículo 5. El reino de los cielos sucede donde Jesús vive, porque leemos aquí que dice, y vivieron y reinaron con Cristo. La cuestión por consiguiente es, ¿dónde, según el Apocalipsis, está el lugar desde el cual Cristo es exaltado y gobierna el universo? ¿Dónde? ¿Dónde vive Jesús? Claramente en el cielo. Es en el cielo que se representa el Cordero como tomando el rollo de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 12, ¿recuerdan? Claramente declara que Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Por lo tanto, el reinado de los 1000 años sucede en los cielos. Y nos queda una pregunta. ¿Cuál es su carácter? Y la podemos resumir, la naturaleza de este reinado, en 4 maneras. Primero, es juzgar junto con Cristo. Las almas redimidas en el cielo alaban a Cristo por sus juicios justos. Cantan, recuerden, lo hemos visto en los capítulos anteriores, sus juicios son verdaderos y justos. Se describe continuamente a estas almas como tomando parte de todas las actividades del Maestro. Se sientan con él en su trono. Apocalipsis 3. Están con él sobre el monte de Sión, cantan delante de su trono, verán su rostro. Otra, es vivir con Cristo, vivieron y reinaron. Apocalipsis 7. En el cielo estas almas se comportan de una manera perfecta, en una atmósfera perfecta. ¿Y no es esto un ejemplo de lo que es la vida? Es participar en la gloria real con Cristo. Estas almas celebran la victoria del Cordero y por lo tanto la de ellas. Reinan con él, son contestadas todas sus oraciones, se están cumpliendo continuamente todos sus deseos. Es la primera resurrección. La primera resurrección es el traslado del alma desde esta tierra pecaminosa al cielo santo, donde está Dios. La segunda, por la segunda resurrección, al momento de la segunda venida de Cristo, cuando el cuerpo también sea glorificado. Nuestra pregunta final, ¿quiénes participan de este reinado? La respuesta es simple y fácil. En primer lugar, todas las almas de los mártires, estaba especificado, ¿no? Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y en segundo lugar, todos nosotros, los creyentes, los que muéramos en la fe, los que no habíamos adorado a la bestia y los que estemos presentes en la segunda venida de Cristo. Los demás muertos, es decir, todos los que murieron, los incrédulos muertos, no vivirán hasta que los 1000 años sean cumplidos. Cuando se cumpla este periodo, entonces habrá un cambio y luego entrarán en la segunda muerte. En otras palabras, reciben el castigo eterno. No solamente como antes del alma, pero ahora del cuerpo también. Por lo tanto, su situación no ha mejorado, sino más bien empeora. En cambio, los que tienen parte de la primera resurrección son bienaventurados y santos, serenos. Sobre ellos la segunda muerte no tiene poder. No solamente reinarán con Cristo, pero también lo harán como sacerdotes.
adorarán a Dios en Cristo durante 1000 años. Y bueno, y llegará el conflicto final. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Por lo tanto, es muy evidente que el propio Satanás instigará de una manera muy directa la más terrible y final persecución por medio de la cual las fuerzas anticristianas oprimirán a la iglesia. El diablo congrega ahora a Gog y Magog para un ataque final contra el campamento de los santos y la ciudad amada. En fin, esto se toma del libro de Ezequiel, donde la frase indica sin duda el poder de los seleucidas, especialmente tal como había sido revelado en los días de Antíoco Epifanes, ¿se acuerdan? El cruel enemigo de los judíos. Y en Apocalipsis 20-22, el centro de su reino estaba en el norte de Siria. Seleuco estableció su residencia allá en la ciudad de Antioquía, en el río Orontes, hacia el oriente. Este territorio se extendía más allá del río Tigris, hacia el norte. El dominio bajo el gobierno de los seleucidas incluía Mesec y Tubal, territorios en Asia Menor. Por consiguiente, Gog era el príncipe de Magog, es decir, Siria. Ahí lo ubicamos. Por lo tanto, la opresión contra el pueblo de Dios por Gog y Magog se refiere en Ezequiel a la persecución terrible bajo el Antíoco Epifanes. Ya lo habíamos estudiado cuando estudiábamos la división del imperio griego, ¿se acuerdan? Lo hicimos hace unos capítulos atrás. Y es gobernante de Siria. El libro de Apocalipsis usa este periodo de aflicción y miseria como un símbolo del ataque final de Satanás y sus hordas contra la iglesia. Fíjese usted que, en primer lugar, recuerde que el ataque de Gog y Magog, Siria, bajo Antíoco Epifanes, fue la última opresión grande que el pueblo de Dios tuvo que sufrir en esta dispensación antigua del pasado. Por lo tanto, es un símbolo apropiado del ataque final de las fuerzas anticristianas contra la iglesia durante nuestra época. Y en segundo lugar, tenga presente que en estos ejércitos de Gog y Magog eran muy numerosos, por lo tanto, podían simbolizar adecuadamente la oposición mundial contra la iglesia en los días precedentes a la segunda venida de Cristo, el nuevo orden mundial que hemos hablado. Y en tercer lugar, piense en el hecho de que la tribulación bajo Antíoco, aunque muy cruel, duró poco tiempo. Por lo tanto, puede indicar de una manera adecuada la breve y última tribulación que sucederá al final de nuestro tiempo actual. Finalmente, recuerde que la derrota de los ejércitos de Siria, es decir, de Gog y Magog, fue muy inesperada y total. Era claramente la obra de Dios. Por esta razón, también el asalto contra Israel por Gog y Magog podía servir como un símbolo excelente del conflicto final del mundo impío contra la iglesia. Ese pasaje de Gog y Magog son indicados como las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Sin embargo, esta expresión de los 4 ángulos de la tierra significa sencillamente el mundo entero. Todo el mundo inicuo va a perseguir a la iglesia. La oposición será mundial, hay un nuevo orden mundial, por lo tanto no hay motivo alguno para considerar que este pasaje que está refiriéndose a un ataque final de ciertas naciones periféricas, como algunos piensan, solamente llevado a cabo, por ejemplo, algunos piensan que por China, Japón e India, contra las naciones de Europa Occidental y de América. El Nuevo Testamento sencillamente no contiene ninguna predicción que se aplique específicamente y exclusivamente a ciertas naciones o estados en esta era presente. Simplemente describe el conflicto entre la iglesia y el mundo. No dice nada que se refiera exclusiva o aún específicamente a China, Japón o los Países Bajos. El conflicto que se describe aquí no es el que sucede entre las naciones civilizadas y las no civilizadas. Simplemente el último ataque de la fuerza del anticristo contra la iglesia. En fin,
El significado es que la era en la que la Iglesia, como una organización misionera poderosa, podrá diseminar el Evangelio por todas las partes, no va a durar para siempre. Ni siquiera hasta el momento de la segunda venida de Cristo. Lo que está sucediendo en ciertos países hoy, están entrando ya en la época breve de Satanás ciertas regiones de la tierra. En otras palabras, en Apocalipsis 20, del 7 a 10, se nos da una descripción de la misma batalla, no guerra, que se describió y que habíamos estudiado en Apocalipsis 16 y también en el 19. Y en todos los tres casos leemos en el texto griego que se habla de la batalla. Así en Apocalipsis 16, 14 leemos: para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en el versículo 19 del capítulo 19, la clase pasada, ¿se acuerdan? Decía, reunidos para la batalla contra el que montaba el caballo. Así mismo aquí en Apocalipsis 28, a fin de reunirlos para la batalla, dice. En otras palabras, estas no son tres batallas diferentes. Tenemos aquí una misma batalla. En todos los tres casos es la batalla de Armagedón, tal como lo estudiamos. Es el ataque final de las fuerzas anticristianas contra la Iglesia. El nuevo dato que revela en Apocalipsis 20 es lo que sucede a Satanás como consecuencia de esta batalla. Este asalto final es contra la ciudad amada, llamada también el campamento de los santos. Y así la Iglesia de Dios se la describe aquí bajo el doble simbolismo de una ciudad y un campamento. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Fue muy repentino, muy inesperado, como un relámpago que destruye cayendo desde el cielo. Así Cristo aparecerá de repente y derrotará a sus enemigos. Esta será la única venida para el juicio. Satanás había engañado al mundo inicuo, había engañado a los malos de modo que les hizo creer que era posible una victoria absoluta sobre la Iglesia y que se podía vencer a Dios. Por tanto, el diablo, el engañador, será lanzado al lago de fuego y azufre. El infierno, lugar de sufrimiento. El significado de Apocalipsis 20-22 no es que la bestia y el falso profeta fueron lanzados en el infierno antes que Satanás, sino que el castigo de la bestia y el falso profeta ya han sido descritos. Todos caen juntos, Satanás, la bestia, el falso profeta. Esto tiene que ser cierto porque la bestia es el poder perseguidor de Satanás y el falso profeta es la religión anticristiana de Satanás. Donde quiera que se encuentre Satanás, allí están los otros dos también. En este lago de fuego y azufre, los tres son atormentados por los siglos de los siglos. El gran trono blanco que se describe en los versículos 11 y 15, de una manera muy gráfica, allí, en la venida de Cristo para el juicio. Juan ve un gran trono blanco. Sentado sobre este trono está Cristo. La tierra y el cielo huyen delante de su presencia. No se indica aquí la destrucción o la aniquilación del universo, sino su renovación. Consiste en la disolución de los elementos por medio de un intenso calor, una regeneración, digamos, una restauración de todas las cosas y una liberación de la esclavitud de la corrupción. Este universo ya no será sujetado a vanidad. Juan ve a los muertos, grandes y pequeños, puestos de pie ante el trono. Se ven delante del trono todos los seres humanos que han vivido en la tierra. Y los libros son abiertos y se examinan los datos de la vida de cada persona. Deuteronomio, ¿no? Capítulo 7. Se abre también el libro de la vida, el cual contiene los nombres de todos los creyentes. Apocalipsis 3 y Apocalipsis 13. Los muertos son juzgados según sus obras. El mar entrega a los muertos que están en él, y la muerte y el infierno también entregan los muertos que están en ellos. Aquí se refiere a la única resurrección general de todos los muertos. La Biblia entera enseña solamente una resurrección general.
esta única resurrección general sucede en el día postrero, en la segunda venida de Cristo. En ninguna parte de la Biblia leemos de una resurrección de los cuerpos de los creyentes seguida después de los 1000 años por una resurrección de los cuerpos de los incrédulos. Todos resucitan al mismo tiempo. La muerte, es decir, la separación del alma y el cuerpo, y el Hades, el estado de separación, deja de existir. Y después de la segunda venida de Cristo, para el juicio no habrá más una separación entre el cuerpo y el alma, ni en el cielo nuevo, ni en la tierra nueva, ni aún en el infierno. Por lo tanto, hablando simbólicamente de la muerte y el Hades, ahora personificados son lanzados al lago de fuego. Y una advertencia final. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero que quede clarísimo el proceso que se da en todo esto. Hermanos, es glorioso lo que nos ofrece el Señor Jesucristo a través de esta palabra que la traduce en los eventos que sucedieron en el pasado, en el presente de Juan y en el futuro, y en el presente nuestro y en nuestro futuro. Por eso es muy importante el libro de Apocalipsis, comprenderlo, escudriñarlo, trabajarlo, estudiarlo, asumirlo. Por supuesto que estoy siempre a la orden por cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, que no hayan entendido, porque no es fácil lo literal, lo simbólico, esta conjunción del pasado, presente y futuro, un relato que desde el punto de vista del libro literal es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Lamentablemente, muchos nunca han leído el Apocalipsis, o lo han pretendido leer y se quedaron. Es un error, sobre todo para aquellos que supuestamente somos cristianos, no profundizar en este libro, que no por casualidad es el último libro de la Biblia, y no por casualidad habla del tiempo final. Esto es algo fundamental que debemos asumir, que debemos tener los cristianos, los que creemos en Cristo. Porque vamos a estar presentes en estos hechos, de una u otra manera. Estemos dormidos, o sea, hayamos muerto, o estemos presentes en el momento propicio que se dé en la tierra. Por lo tanto, prepararse. Por lo tanto, asumir. Por lo tanto, aprovechar los últimos tiempos de la evangelización y la predicación. Porque esto no tiene razón de continuidad, tiene un fin determinado. Le están preparando la mesa servida el falso profeta, la gran ramera, los gobiernos del nuevo orden mundial para la venida del anticristo. Ahora, no hay que tener temor de ninguna manera. Muchos tienen temor de todo lo que se dice en el Apocalipsis. ¡No! Si nosotros somos elegidos por Cristo, si nosotros estamos en el libro de la vida, nunca podemos tener temor. Al contrario, tenemos que ser gozosos. Y no podemos estar orando para que esto no suceda. Esto va a suceder, quiera quien quiera y quien no quiera. No lo va a detener nadie, ni el poderoso diablo. Así que a prepararse, hermanos. Este es el momento previo a los dolores de parto que estamos viendo. Comienzan a efectuarse los eventos y circunstancias. Preparémonos. Ya sin pausa, adoremos, oremos, prediquemos a nuestro Señor Jesucristo. Somos vencedores, somos más que vencedores. Gloria a Dios. Aleluya.